Bien, continuando entonces con el video, lo que nos vamos a dedicar ahora es a realizar la programación de poder visualizar la parada de emergencia en la Human Interface Machine, la pantalla HMI. Esto tiene una importancia gravitante, porque uno de los aspectos más importantes que tienen que hacer las pantallas HMI en la función de supervisión es poder mostrarle al operario los distintos problemas adosados o que existen en el automatismo industrial que está controlando. Entonces, una parada de emergencia significa que existe un problema y ese problema puede ser entonces importante, puede ser gravitante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a simular esa entrada y voy a enseñar cómo utilizar un apartado, una herramienta especial que tiene Codesys o la HMI de Codesys para poder visualizar que está ocurriendo una parada de emergencia. Bien, vamos a poder mandar mensajes. Eh, bien, vamos a poner un botón de parada de emergencia, pero vamos a utilizar un círculo. Un círculo también se puede utilizar como un botón. Vamos a pensar que es un pulsador redondo. Doble clic izquierdo y nosotros necesitamos ir a Input. En Input vamos a decir que es un toggle variable, o sea, es un selector. Nos posicionamos en la línea blanca, F2, y vamos entonces a parada de emergencia. Vamos a presionar, vamos a poner un texto, por ejemplo, parada de emergencia. Vamos a cambiar los colores. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a variable, vamos a decir change color. Presionamos F2, parada de emergencia, y con esto lo que estamos diciendo es, cuando parada de emergencia esté activada, va a cambiar el color, va a ser un change color. Entonces vamos a colores y vamos a decir, cuando parada de emergencia no está activada, va a ser un color gris. Cuando está activada, va a ser un color rojo, que se note. From es simplemente el borde. Aquí puede ser volver a ser gris, aquí puede ser rojo. Por ejemplo, en el texto, nosotros vamos inclusive a poder colocar la letra más grande, colocar distintos colores, o sea, perdón, negra, cursiva, etcétera. Puede ser una cursiva. Podemos seleccionar un color, por ejemplo, que sea en vez de negro, que sea blanco, a lo mejor que se note más. Ponemos aceptar, le damos a OK. Entonces aquí tenemos nuestro botón de parada de emergencia. Vamos a expandirlo un poco. Hay que tomarlo desde... Pero quiero... En realidad lo vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a dejar acá. Es que si lo expando desde aquí, va a perder un poco la forma. Que es lo que no quiero. No, lo vamos a dejar tal cual. Total, se nota que dice para emergencia. O vamos... Incluso vamos a achicarlo. O vamos a poner emergencia nomás. Bien. Para que se note más. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense bien que abajo, en la zona que estoy mostrando, están los posts, o sea, la programación del PLC, el programa principal. Aquí está todo lo que es red, al lado de los posts, están los tipos de datos. Al lado está la visualización, visualization, donde colocamos la screen de cilindro. Y al lado está lo que son los resources, los recursos. Si presionamos ahí, en resource, recursos, vamos a tener todas estas opciones. Fíjense que hay una parte que dice Alarm Configuration, o sea, configuración de alarma. Hacemos doble clic izquierdo y vamos a tener nosotros entonces una herramienta para crear alarmas. Por ejemplo, ahí dice las clases de alarma que existen. Entonces vamos a decir que vamos a crear un grupo, siempre hay que crear grupos de alarmas, aunque la alarma en sí misma sea uno. Vamos a poner que es emergencia, le vamos a dar un nombre. Y aquí nos dice el tipo. Por ejemplo, NOAC significa que no necesariamente la tiene que reconocer el operador. Y así van a ir habiendo distintas. Nosotros vamos a seleccionar una que sea ACK Reset, o sea que la tenga que resetear el operador. Bien, entonces con eso lo que generamos fue un grupo de alarmas. Ahora lo que hay que hacer es ir a System y en System nosotros lo que vamos a hacer es precisamente crear la alarma de grupo. O sea,
acá está el grupo que nosotros creamos de alarma, se llama emergencia, y acá están los distintos dispositivos. O sea, podemos tener un grupo que sea emergencia y poder tener 10 paradas de emergencia distintos. Entonces, ese es un poco el método. Vamos a alarm class, pusimos emergencia, seleccionamos que la resete el operador. Aquí también lo que podemos hacer es seleccionar todas estas imágenes, que el grupo de emergencia se pueda guardar, se pueda imprimir, se pueda enviar mensajes, se pueda asociar a una variable, etcétera. Y acá lo que estamos haciendo en el alarm group es decir cuántos elementos va a tener el grupo. Bien, en el alarm class, o sea, en el grupo de alarma, vamos a decir que todas las alarmas, por ejemplo, pueden hacer lo siguiente por defecto. Pueden enviar un mensaje, voy en el botón simplemente si quiero seleccionar estas son las posibles acciones y estas son las acciones asignadas. Bien, entonces, si por ejemplo presiono ahí, lo dejo como posible. ¿Qué voy a decir? Voy a decir quiero que mi mensaje o la variable o el grupo de alarma que cree mande un mensaje y que también esté adosado a una variable. Bien, perfecto. Entonces eso es todo con alarm class. En alarm group le voy a decir, bueno, descripción, va a ser emergencia, es relacionado con las paradas de emergencia. Me dice quién va a desactivar la variable. Y aquí está la explicación de cuando pusimos parada desactivada. Vamos a presionar F2 y vamos a seleccionar donde dice parada desactivada. O sea, este valor es el que desactiva la variable. Fíjense bien que si nos vamos de nuevo a la programación, nosotros tenemos precisamente este bit para justamente esto de la pantalla HMI. Si la parada de emergencia está negativo, activo parada desactivada. ¿Qué significa en los grupos de alarma eso? Se va a significar lo siguiente, que parada desactivada deshabilita el mensaje. Aquí voy a poner add, que es agregar, le voy a dar una expresión. La expresión evidentemente es parada de emergencia, o sea, parada de emergencia va a activar el mensaje. Si digo dig 0 igual a 0, el tipo es que el mensaje se activa cuando parada de emergencia es 0. Lo que yo necesito es que parada de emergencia sea 1. Si parada de emergencia es 1, se activa el mensaje. Bien, ya en el mensaje, por ejemplo, puedo poner parada de emergencia. Bien, esto yo lo puedo mostrar en una tabla, ¿ya? Se va a mostrar, por ejemplo, parada de emergencia, se activó una parada de emergencia y eso lo va a poder ver el operador. Prioridad tiene que ver con una prioridad para poder dar jerarquías a las alarmas, siendo 0 el valor más importante o más jerárquico y 256 el valor menos jerárquico. Entonces repasemos. En Alarm Class yo seleccioné el grupo. Ese es el grupo de alarmas. Yo puedo tener un grupo que se llama emergencia. Si voy a Alarm Group, puedo agregar 20 expresiones, 10 expresiones, 5 expresiones. Alarm Class es lo general, Alarm Group es lo particular entonces. En Alarm Class yo dije el nombre de todo esto se llama emergencia para después también tener tablas donde puedo almacenar cada vez que se activó una parada de emergencia, por ejemplo, y el operador lo pueda ver. Le selecciono un reconocimiento, le digo que lo tiene que resetear el operador y en las posibles acciones seleccioné mensaje y variable. En nuestro caso, este sería cuando se produce la parada de emergencia, va a activar un mensaje al operador. Bien, entonces vamos a poner mensaje y vamos a escribir algo. Por ejemplo, parada de emergencia activada. Vamos a dar OK. Y ese es el mensaje, el primer mensaje que se mostraría. El mensaje de la alarm class es el mensaje que se mostraría siempre y cuando la variable esté adosada a la parada de emergencia. Bien, o sea, en este caso en particular, como tenemos solamente una emergencia, el grupo se activa por lo mismo que se activa la variable que elegimos en alarm group. Bien, pero aquí en el alarm group podríamos tener distintas variables. O sea, se activa parada de emergencia en un lugar, pero podríamos tener distintas zonas que también se activaran distintos mensajes. Bien, en nuestro caso, esto sería igual. Tanto alarm class como alarm group sería igual. Bien, vamos a ir al HMI. Configuramos los sistemas de alarma. ¿Qué vamos a poder hacer?
vamos a hacer lo siguiente. Con alarm class, independiente, si yo simulo esto, con alarm class me va a salir el mensaje que yo coloqué. Por ejemplo, vamos a ir a login, vamos a colocar run. Por ejemplo, estamos operando el cilindro y presionamos la parada de emergencia. Parada de emergencia activada. Y el operador lo tiene que reconocer. ¿Se fijan bien? Cada vez que se activa la parada de emergencia, entonces un operador tiene que reconocer que hubo ese cambio. Eso se produce con lo que nosotros vamos a ver acá en el Alarm Configuration, que es Alarm Class. Fíjense que el mensaje es el que nosotros colocamos. Si salgo a Logout, veo el mensaje, puse parada de emergencia activada. ¿Bien? Va a haber otra forma también de poder visualizar esto. ¿Y por qué tiene esa forma? Es precisamente por la importancia y la relevancia que tiene. Si nosotros nos vamos con las distintas herramientas que tenemos en la HMI, hay una que se llama tabla de alarma. Aquí nosotros podemos poner las distintas alarmas. Lo colocamos, por defecto se nos abre la configuración de Alarm and Table, o sea, podemos configurar estos macros o estas celdas que tenemos para poder enunciar las distintas alarmas. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Alarm Tab nos dice cuál es el grupo. El grupo es el que seleccionamos. Vamos a decir que son todos los grupos, pero en realidad solamente tenemos el grupo que creamos, el grupo de emergencia. Si se fijan bien, si están todas, emergencia es la que viene por defecto. Bien, vamos a decir que queremos que el texto se vea centrado y en las columnas nos dice qué quiere mostrar. Nosotros vamos a querer mostrar, por ejemplo, queremos mostrar la expresión, seleccionamos esa columna. Queremos expresar el mensaje, que es lo más importante. Por ejemplo, podríamos querer mostrar la prioridad, podríamos mostrar el tipo de clase que es, etcétera. Para nosotros nos bastan estos tres datos y es simplemente para que puedan visualizar cómo se ve una alarma desde la perspectiva de la pantalla HMI en una tabla. Bueno, aquí van a ver distintas opciones. Por ejemplo, en Setting for Setting nos dice cómo queremos que se pueda apreciar las columnas, pronunciando, por ejemplo, en prioridad, en clases de alarma, etcétera. Eso lo vamos a dejar igual. Aquí podemos hacer más ancha la columna. Y, por ejemplo, le damos a OK. Si nos fijamos bien, ahí está bastante pequeña todavía. Le vamos a dar 80. Y ahí empieza a crecer el alto, en este caso, del mensaje. Vamos a colocar para que se note 90, le damos a OK. Aquí lo que podemos hacer es, si agrandamos la HMI, vamos a también, por ejemplo, poder mover estas columnas para que se vean mejor nuestros mensajes. Nos posicionamos ahí en la línea, vamos a ver la expresión, vamos a ver el mensaje y vamos a ver la prioridad. Esta es una tabla de alarmas. Esto también lo puede ver eventualmente el operador. Bien, vamos a colocarlo acá. Vamos a presionar Login. Run. Entonces, por ejemplo, iniciamos. Vamos a colocar la parada de emergencia. El operador tiene que ver que esto sale aceptado y esto se guarda. O sea, nos está diciendo que se generó una parada de emergencia. Esto va a quedar en una tabla. Vamos a tener distintas opciones. Por ejemplo, si detenemos esto, la parada de emergencia también se sale de la tabla. ¿Por qué va a ser importante esto? La tabla o la table alarma. Porque en general nosotros en los procesos industriales reales no solamente vamos a tener un tipo de alarma, sino varias. Entonces esto es para no perder de vista las distintas alarmas que pueden estar activadas en un momento. Bien, chicos, eso es todo. Muchas gracias por la atención y seguimos adelante con la clase. Muchas gracias.